Bueno, ya tenemos aquí a Alex Mendioragoitia, que es nuestro invitado especial el día de hoy, en el episodio número 46 de Parlet del Cosmos. Vamos a ver si tenemos suerte y se puede unir a la entrevista sin más incidentes. Aunque ya sabemos que es casi una tradición el hecho de que los primeros intentos puedan tener dificultades. Pero vamos a intentarlo. No te oigo, Alex, ni te veo. No te oigo ni te veo. Te voy a volver a invitar. Vamos a ver. He vuelto a enviar la invitación a Alex. Vamos a ver, tengo aquí una solicitud. Aceptamos. Muy bien. Ahora me oyes, ¿no? Te oigo perfectamente, Alex. Perfecto, muy bien. Alex Mendioragoitia, de la Agrupación Astronómica de Madrid. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación esta tarde de sábado 13 de noviembre de 2021. Sí, nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer. Muy bien. Te voy a tener que pedir, por favor, Alex, que coloques la cámara en vertical. Yo me gustaría ponerla también de apaisado, pero después no me deja Instagram cambiar o rotarla. O sea, que te lo agradezco. Vale, Muy sin bien. problemas. Ahí está bien, ¿no? Está perfecto. Podemos ¿Qué tal? ¿Qué empezar. tal tiempo hace en Madrid hoy esta tarde? ¿Perdón? No, bien, bien. Aquí suele hacer buen tiempo, estar muy despejado. Entonces, esta noche, para observar la luna, por ejemplo, promete. La luna promete. Sí, bueno, Alex, y no solo la luna, también tenemos todavía Saturno, Júpiter y ahora al anochecer está Venus ahí brillando fuerte. muy bien. Pero al decir tú la luna promete, me has hecho recordar que tú tienes una vinculación especial con la luna. De hecho, diriges las observaciones lunares de la Agrupación Astronómica de Madrid. ¿En qué consiste eso? Bueno, lo que intentamos hacer es establecer un proyecto en el que podamos recoger a todo el mundo con los distintos niveles de conocimiento y experiencia que tengan. Entonces Uh lo que -huh. propuse el primer día, cuando vi que la gente no tenía mucha experiencia, era pues hacer como una especie de atlas. Así que les puse deberes. Lo primero que hicimos fue estudiar un poco la Luna y crear un especial de la revista Neomenia de la Agrupación Astronómica de Madrid, que es el boletín interno nuestro, en el que explicábamos cómo es la Luna por dentro, cómo es por fuera, cómo es la superficie, qué materiales tiene, qué química, cómo son los cráteres. Y ya con ese conocimiento de fondo lo que hicimos fue elaborar un listado de objetos que se podían observar con un pequeño telescopio, por ejemplo, como este que tengo aquí detrás mío, ¿no? Un tubito que cabe en una mochila, esa era la filosofía, y otro listado para telescopios ya más grandes, ¿no? Esos que llevas en el maletero del coche. Sí. Y bueno, poco a poco fuimos completando las observaciones, hacíamos quedadas en la ciudad, o sea, observación urbana, en un campo de fútbol de tierra, que cuando se iban los futbolistas llegábamos nosotros, y montábamos los telescopios y lo que yo intentaba hacerle ver a la gente es que se ven muchos más detalles de lo que ellos percibían. Entonces yo les ponía a observar y les ponía a apuntar lo que ven. Y la mayoría era pues un cráter grande, redondo, tiene pico y tal, y yo pues ya les empezaba a indicar, digo, oye, ¿no es que el cráter en la vertiente interior del cerco montañoso tiene varias terrazas, por ejemplo? Ah, pues sí, 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 pues, apúntalo. Y ves que la parte exterior pues tiene varios entrantes y salientes y también tiene aterrazamientos y bueno, así pues poco a poco lo que pude hacer es enseñarles a profundizar en su observación viendo más cosas de las que veían en un primer vistazo. Y el hecho es que al principio ellos solían mirar 30 segundos y ya está. Y al final estaban 5 minutos mirando y haciendo cosas así. Luego ya con otros compañeros como Jorge Arranz, pues aprendimos a hacer dibujo, que ahí sí que te tienes que fijar muchísimo
en todos los tipos de detalles. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, que luego pues lo he trasladado en cierta medida a la revista de Astronomía en la sección de la agenda lunar. La agenda lunar. Así, es una parte de la revista y en ella pues lo que hago es proponer objetos para la observación, empezando por lo que era lo más sencillo, lo que se veía con prismáticos, que son los mares lunares, algunos impactos muy grandes. Y después de ese recorrido ya lo que estoy haciendo es ir a cosas un poco más específicas, más pequeñas, que ya necesitas un telescopio para poder observarlas, pero siempre con la idea de incorporar el factor del tiempo, porque lo que nosotros vemos al ver un trocito de la superficie lunar es una secuencia de eventos que han ocurrido allí. Entonces, pues yo cuando, por ejemplo, hablaba del Mare Imbrium y de los montes Apeninos, pues les decía, bueno, pero fíjate como los montes Apeninos por la parte exterior se extienden mucho y pues invaden unas llanuras que había previas y luego pues fíjate cómo posteriormente le han caído otros cráteres, ¿no? Y eso es un poco, perdón, la idea de la filosofía de esa sección, ¿no? Contar cosas de la Luna que son muy interesantes y bonitas de ver, pero teniendo un poco en cuenta qué ha pasado en esa zona, que es lo que normalmente no se suele poner ni en los libros ni en las revistas. Muy bien. Oye, Alex, siempre leyendo tu biografía, siempre percibo un intento tuyo de explicar las cosas de una forma nueva, de intentar no repetir lo que hacen los demás. Me lo acabas de confirmar ahora con tu iniciativa de observación de la Luna, que me imagino que pretende demostrar que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es siempre la misma Luna, pero desde una perspectiva diferente. Pero en realidad, leyendo tu currículum, observo que siempre has tenido ese interés en divulgar, pues en hacerlo a tu manera, de una forma diferente, enfocando los asuntos a veces de una forma diametralmente opuesta como se suele hacer. Sí, queriendo ir un poco más allá. La idea mía es, si tú observas un objeto, puedes disfrutar enormemente. Por supuesto, claro que sí. Todos hemos disfrutado como canijos cuando hemos asomado nuestra curiosidad por un ocular y hemos visto pues, un cúmulo globular, un cúmulo abierto, una nebulosa y hemos podido ver todos los detalles que nos ofrecen. Pero si además conoces un poquito lo que estás viendo, desde mi punto de vista, el disfrute es mayor. No es lo mismo ver la nebulosa de Orión con el trapecio y todos esos detalles que saber que ahí es donde están naciendo estrellas, que esas estrellas han nacido en los últimos 2 millones de años, que se van a seguir formando estrellas pues, con los próximos 10 o 100 siglos y que después todo ese gas que vemos hoy en día se habrá difuminado por completo, bien porque se integran las estrellas o bien porque la radiación de las estrellas lo disuelve por completo, ¿no? También es, por ejemplo, muy bonito saber, al observar la nebulosa de Orión, que Galileo, que todos tenemos un concepto de él como gran observador y como de los primeros que empezó a observar científicamente, pues él no reporta una nebulosidad en esa zona, él reporta que él ve un pequeño cumulito de estrellas, de las que destacan 4. Aquí la pregunta es, ¿su telescopio comparado con los nuestros era ópticamente muy malo y no llegó a ver la nebulosidad? Porque cielo oscuro tenía. En aquella época no había contaminación lumínica en la azotea de Venecia. ¿O es que a lo mejor cuando él observó, vio la luz de las estrellas, efectivamente, pero la luz de esas estrellas recién nacidas no había tenido tiempo a llegar a la nebulosidad que hay y volver rebotada? A lo mejor entre que observó él y observamos nosotros, la luz de esas estrellas del trapecio y algunas de alrededor ha llegado a la nebulosa y lo ha rebotado hacia nosotros y nosotros ahora
podemos ver la nebulosidad, ¿no? Entonces, si tú, conociendo todo eso, lo observas, desde mi punto de vista, es que disfrutas mucho más. Lo entiendo y lo comparto, porque lo explicas además de una forma muy viva, muy apasionada. Pero vamos a empezar, si te parece, Alex, por el principio. Ujú. Ahora en nuestros programas hemos llegado a la conclusión de que mucha gente reporta a los años 80, a los años 70 de la conquista de la Luna, a los programas de Carl Sagan, como el origen de su afición. En el caso que tenemos contigo, parece ser que es el paso del cometa Halley del año 86. ¿Es así? Efectivamente, sí. Ese fueron mis inicios. Yo había empezado un pelín antes a leer cosas sobre astronomía que había en los periódicos. A lo mejor había el suplemento dominical y yo pues lo ojeaba y yo pues me quedaba con las páginas que tenían que ver con astronomía. Y mi padre se dio cuenta de eso. Y cuando vino al año siguiente el cometa Halley, pues me invitó a observarlo con unos prismáticos desde la terraza de casa. Lo vi muy mal, pero lo vi y eso me ilusionó mucho. Y aprovechando que mi padre conocía por su profesión a un señor que tenía esto por afición y que era el secretario de la Agrupación Astronómica de Madrid, pues un día me llevó allí. Yo era un chaval, un adolescente de 14 años, y bueno, entré por la puerta completamente perdido. Recuerdo que había un letrero que conservamos hoy en día donde ponía: aquí no hay extraños, sino solo amigos desconocidos. Y eso sí, y eso me Muy animó a bueno. preguntar. No, pues vete allí a la biblioteca y preguntas y tal. Y ya, pues nada, me hice socio y en la Agrupación Astronómica de Madrid todos los martes hay una conferencia de alguien, muchas veces de socios, pero a veces también de gente invitada de fuera. Y yo nada, yo me sentaba ahí los martes y me empapaba de lo que estaban contando allí. Al principio no tenía ni idea de nada, pero luego poco a poco pues fui capaz de ir aprendiendo y de temáticas diferentes, y en todos estos años pues he podido aprender muchísimo. Pero también allí hacíamos nuestros telescopios, pulíamos los espejos de nuestros telescopios. Yo recuerdo con mucho cariño pasarme los viernes por la tarde dando vueltas a un taburete y puliendo el espejo de mi telescopio. No me salió muy bueno, tengo que reconocerlo, así que compré uno de Josep Costas, igual que Otro es un nombre que no puede fallar. efectivamente, es que son míticos esos equipos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y el resto del telescopio, que era un Dobson, pues me lo hice yo. Y gracias a haber empezado en esa época, aprendí a conocer el cielo, porque tú tenías un mapa estelar, tú tenías tu telescopio, que tenías que mover a mano, nada de motores, nada de ordenadores, ni GoTo, ni nada de eso. Y entonces, nada, con la linternita roja tenue, pues a buscar los objetos. Eso fue lo que hizo que aprendiese a conocer el cielo. Y es una época que yo recuerdo con muchísimo cariño. Y gracias a Y que sí. todos estos socios e invitados de las universidades y cosas así, pues yo he ido aprendiendo poco a poco, cada vez más claro. Pero la vida te ha llevado profesionalmente lejos de la astronomía. Tu trabajo no tiene nada que ver con la astronomía. No, 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 porque yo escuché a amigos de la asociación, que eran un poco mayores que yo, que se habían metido a estudiar y que luego han trabajado y trabajan como astrofísicos profesionales, y les oía decir eso de: uff, otra noche de observación, que tengo que estar ahí horas y horas y tal. Y yo pensé: yo no quiero que me pase eso. Así que yo me dediqué a estudiar otra cosa, y yo trabajo como ingeniero de ventas en la industria de la automoción, en los fabricantes de coches. Por Muy bien, muy ejemplo, bien. clientes de mi departamento, pues es SEAT, allí en Martorell, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, dijiste, voy a hacer que la astronomía sea mi pasión, mi afición, Uh pero -huh. prefiero que no se convierta en una obligación diaria de la que pueda eventualmente arrepentirme. Efectivamente, esa fue mi decisión y estoy muy contento con ello. O sea, has convertido la astronomía en tu amante eterna.
en una manta Sí, en la que regresas para evadirte de las tensiones del mundo de la automoción, para evadirte del estrés de la vida laboral, de la pandemia. exacto, sí, señor. Y además es que disfruto como un canijo. Durante la pandemia que no podíamos salir, yo me salía a un balcón que tiene mi casa de 1 metro cuadrado, o sea que me cabe el trípode justo, y disfruté del tránsito de Venus por las Pléyades, disfruté de un montón de otros eventos, un cometa, de lo que sea. Y eso desde la ciudad, una ciudad más tan polucionada lumínicamente como lo es Madrid. Sin Pero duda, bueno, sin duda. disfruto con cualquier observación. Yo terminamos ahora mismo la conversación y cualquiera de estos dos amigos de aquí atrás lo asomo por la ventana y lo que vea. Muy bien. Disfruto Pero tú, enormemente. además de disfrutar observando y regocijándote con las maravillas del cosmos, también disfrutas compartiéndolas mediante charlas, mediante seminarios, mediante libros. Eh, ¿Cómo empezó, cómo te decidiste a publicar lo que hacías, a ayudar en el boletín de la Agrupación Astronómica de Madrid, incluso a editar libros? Bueno, gracias a todo ese conocimiento que me fue regalado por otros socios, no solo en las charlas, sino cuando salíamos a observar. A mí los socios mayores me llevaban en su coche al campo a observar con sus telescopios y luego me dejaban en casa. Entonces yo sentía como que tenía que devolver algo de todo eso que me habían regalado. Y empecé publicando un artículo pues, precisamente sobre la nebulosa de Orión, basándome en uno que había leído en el National Geographic. Y a partir de ahí empecé a publicar pequeñas cosas, luego ya pues le propuse al vocal de publicaciones eh, hacer una serie de artículos sugiriendo cosas para observar, pero en vez de tener objetos diseminados por toda la bóveda celeste, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Observo algo aquí, luego me voy para allí. Yo lo que hice fue crear esa serie de artículos que se llamaban El cielo en un palmo. Y lo que hacía era escoger una zona de 5 o 10 grados y decir todo lo que se puede ver ahí, con la idea de que la gente a la hora de observar no se dispersase tanto por el firmamento, sino que se concentrase en una constelación o, por ejemplo, pues una constelación tan rica como Sagitario, pues concéntrate solo lo que hay dentro de la tetera de Sagitario, concéntrate lo que hay justo por encima de la tapa y, bueno, y cosas así, que fue algo que pues tuvo un cierto éxito porque la gente me decía que le gustaba la idea y que aprendía con eso. Y fueron estos comentarios de los amigos de la asociación los que me animaron a publicar cada vez más cosas. Y Ángel Gómez, que le conozco desde que éramos adolescentes los dos, él un poco más mayor que yo, en un vuelo que hicimos para observar un eclipse solar en China, pues me senté a su lado y estuve hablando con él sobre la revista Astronomía que él dirige. Y le comenté que hacía tiempo que no veía una sección para principiantes y me pareció buena idea y así es como entré a formar parte de la redacción, porque había publicado alguna cosa suelta del Maratón Messier y tal, pero esa idea le gustó y eso fue hace ya más de 10 años. O sea, que China fue para ti un punto de inflexión en tu vida. No Sí, sí, solamente por el eclipse, no solo por el eclipse, no solo por la posibilidad de empezar a trabajar en la revista Astronomía, sino tengo entendido por algún otro motivo. sí, bueno, el eclipse de China fue un evento fantástico. No, no es el único que he visto ya algunos más, antes y sobre todo después, porque claro, cuando uno ve un eclipse total de sol, la pregunta típica cuando termina la totalidad es ¿dónde y cuándo es el siguiente? Entonces, no, en ese vuelo pues yo pude empezar una maravillosa colaboración con Ángel en la revista y también aquí quería devolver una pequeña parte de toda la sabiduría que yo había ido adquiriendo leyendo
lo que han publicado otros, ¿no? Y bueno, empezó con esa sección, luego empezó con otra, continuó con otra que era la de cómo hacer, que entraba un poco más en detalle, y luego ya pues las dos que llevo ahora, que es la observación del cielo profundo en 3 dimensiones y la agenda lunar, ¿no? Pero vamos, fue un punto de inflexión porque entrar a formar parte de la redacción de la revista para mí fue un orgullo, ¿no? Formar parte de eso que siempre había estado leyendo me parece Sin maravilloso. duda, sin duda, sin duda. Bueno, entonces dejamos China como un punto de inflexión en tu vida, como una localización geográfica que tiene un significado muy especial para ti, pero hay otra que está mucho más próxima, que es Cuenca. Sí, 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 efectivamente. Cuenca Cuéntanos, fue ¿cómo pasas de China a Cuenca? Bueno, Cuenca yo tengo dos vinculaciones muy, muy especiales. Una porque en un pueblecito de la carrera conquense tengo una casa con observatorio a 7 pasos de la nevera, de la cocina, que está muy bien. Pero sobre todo también porque allí se celebró el Congreso Estatal de Astronomía, el penúltimo, el último se hizo ahora en La Coruña hace poco, y yo participé en ese congreso dando una charla sobre la observación en 3 dimensiones de las cosas. Y en la audiencia había un montón de gente y algunas de estas personas yo las conozco de otros congresos y sé que son súper expertos observando, súper expertos haciendo fotografía astronómica, son gente que ha colaborado con los profesionales, gente que hace programas de observación para profesionales. Y en un momento dado de la charla me salí de esa concentración que tiene uno cuando da una conferencia y me fijé en la Sí, cara de la gente para ver pues si alguno se había quedado dormido, si a alguno ya no le interesaba nada, si otro estaba mirando el ya pasa. móvil. Y para mi sorpresa estaban todos muy concentrados, pero estos súper expertos estaban todos así. Y me sorprendió que les sorprendiese lo que yo estaba contando. O sea, gente que se conoce el cielo de pe a pa, gente que hace trabajos científicos con profesionales, que estuviesen mirándome con esa cara diciendo qué cosa más interesante lo que tú estás contando, Qué orgullo. me llevó a cambiar un poco la prioridad y empezar a contar en la revista esto de observar en 3 dimensiones. Porque siempre se han presentado los objetos interesantes para ser observados en función de la constelación en la que se encuentran. Y yo en esta sección empecé a decir dónde están las cosas siguiendo lo que se ve en el cielo de ese mes. O sea, Sí, no un orden estricto de distancia, sino que ahora en invierno, pues yo decía, mira, en la constelación de Tauro, tú tienes Aldebarán, que está a 65 años luz. Y no pertenece a las Híades, aunque visualmente lo veamos, pero las Híades están a 150 años luz. O sea, un poco más del doble de distancia. Pero es que si te fijas a simple vista, un poquito más arriba a la derecha, están las Pléyades. Y están a 450 años luz, más o menos. Es decir, al triple. Si tú ahora a simple vista miras estas tres cosas, sabes que están a distancias diferentes, puedes llegar a tener una sensación de profundidad del firmamento. Y yo esto lo he hecho pues aquí en el barrio mío, con gente de amigos de por aquí, con sus hijos y tal, y todos han alucinado en colores porque han visto, han percibido esa profundidad en el cielo. Y desde entonces es un poco la tarea que yo me he puesto, la de decir, señores, la bóveda no es plana, las cosas no están en las constelaciones, sino que están en algún lugar de la galaxia. Y eso es lo que estoy intentando transmitir. En la sección esta profundizaba un poco y te decía, mira, entre los cuernos de Tauro tienes un cúmulo NGC que está a 1600 años luz. Está 10 veces más lejos que el cúmulo este de las Híades.
Y un poco más allá tienes otro cúmulo que está a 3.000 años luz. Y entonces con eso siempre intento romper la barrera de la bóveda plana, ¿no? Cuando me estás contando esto, lo relaciono con lo que me has contado hace un ratito sobre tu primer, tu primera innovación respecto a la enseñanza del cielo, cuando me hablabas de explicar el cielo por pedacitos de unos 5 o 10 grados de lado. Era tu primera visión, ahora tu visión se convierte en una visión tridimensional y la expresas a través de una serie de artículos en la revista Astronomía, pero ahora los plasmas además en un libro. Sí, efectivamente. Un libro que acabas de publicar además. Sí, lo acabo de publicar ahora en el mes de octubre y menos mal que lo he publicado ahora que ya lo tengo impreso, porque ahora las editoriales están todas diciendo que no hay papel. O sea que he tenido mucha suerte. Sí, mira, el libro es este, se llama Perspectiva Galáctica. Es un Muy bueno, libro que, perfecto. como había mucho que contar, me ha salido gordo, son 360 páginas. Y aquí lo que hago es, primero, en unos capítulos de introductorios, explicar cómo es la Vía Láctea. Todos hemos oído que es una espiral barrada, que tiene una serie de brazos espirales, pero yo voy un poquito más al detalle. Y luego lo que hago es un viaje en el que empezamos en nuestro sistema solar, que es un capítulo muy breve, y a partir de ahí nos adentramos en las profundidades del espacio interestelar. Todos hemos oído que Neptuno es el último planeta, pero ¿es el final del sistema solar? Ni de lejos. Tenemos mucho más allá el cinturón de Kuiper, tenemos la nube de Oort. ¿Cuántas personas saben que la nube de Oort mide un año luz de diámetro? Pues eso a lo mejor lo han oído, pero no se es tan consciente. Y si y la esfera de Hill, que es donde termina la gravedad de nuestro Sol de dominar, pues esa tiene prácticamente 2,5 años luz. Entonces, si uno piensa que Alfa Centauro, que es un sistema triple, también tiene su esfera de Hill de gravedad, pues que casi se toca con la nuestra. Es decir, un poquito más y podríamos intercambiarnos cometas. Pero no solo es eso. En el libro también explico de que hoy en día Alfa Centauro es la estrella más próxima. En el pasado lo fueron otras, en el futuro lo serán otras distintas. Y de hecho, hace no tanto, una enana roja que se llama la estrella de Scholz pasó por en medio de nuestra nube de Oort. Es decir, una enana roja ha pasado por parte del sistema solar. Bueno, y más allá de eso, ¿qué hay? Bueno, pues estamos en un vacío dentro de una concentración de gas, estamos ahí en el borde, Sirio ya está fuera de eso, está en otra nube de gas, y Sirio está cerca, está a 10 años luz. Entonces, pues empiezo a explicar un poco cómo es la densidad del Sol, y sí, todos hemos oído hablar de Alfa Centauro, todos hemos oído hablar de Sirio, pero es que tenemos muchas más vecinas que son enanas rojas que se pueden llegar a observar. Yo todas las estrellas estas que saco en el libro las he observado, a veces con dificultad, y lo digo, pero las vecinas más próximas son una serie de enanas rojas de catálogos ROS, de catálogo Gliese, etcétera, etcétera, que ya no nos suenan a tantos, pero hay que decir que esos son nuestros vecinos más próximos. Y luego sí, luego ya voy mencionando estrellas visibles más próximas como Sirio, como Lira, como Procyon, Fomalhaut, Castor y Pollux, Vega, y siempre en función de la distancia a la que están de nosotros. Luego continúo y digo, ¿qué tienes hasta los 500 años luz a la redonda? ¿Qué tienes hasta los 1000 años a la redonda? ¿Y qué tienes hasta los 1500 años luz a la redonda? Y a partir de ahí las cosas empiezan a ponerse en lugares del cielo más concretos. Y ya hablo de lo que está en la cara interior de nuestro brazo espiral, de lo que está en la cara exterior. Explico
que, claro, nuestra galaxia como va girando, como si estuviésemos en un tío vivo, con un montón de caballitos, pues hay unos caballitos que van por delante nuestro y otros que vienen por detrás. Pues explico, por ejemplo, que la zona del Cisne, donde está la nebulosa de Norteamérica, eso es lo que va por delante de nosotros. Y la zona de Claro. Cutis, de Canis Mayor, es lo que viene por detrás. Explico también lo que son otros brazos, el brazo de Sagitario, el brazo de Carina, el brazo de Perseo, y ya pues me voy al núcleo, el brazo de Norma, que se puede ver un poquito, luego el halo, con todos los conos globulares, y termino en el libro este con las nubes de Magallanes, ¿no? Siempre poniendo las cosas en perspectiva de dónde se encuentran en la galaxia. Wow. Todo esto que cuentas es fascinante, sobre todo si lo vas meditando mientras paseas una tarde con tu perro por algún prado cercano de tu casa o de la casa de cualquiera y ves el cielo y deja de tener ese aspecto estático que nos muestra y se convierte en algo dinámico, en un universo en el que nos movemos, en el que rotamos, en el que acercamos a un sitio, nos alejamos a otro, en el que ciertas estrellas que parecen estar más próximas, pues más brillantes, realmente están más lejos, etcétera. Creas un universo vivo, entiendo, un universo dinámico. Sí, 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 efectivamente. Y profundo, muy profundo. Y profundo. Y lo mismo con la Luna. O sea, tú no eres una persona cuyos intereses empiecen a partir de 100 años luz o de 1000 años luz. Tus intereses empiezan prácticamente en la atmósfera alta, en la Tierra. Llegan hasta la Luna y más allá. O sea, realmente no veo que haya nada que te sea ajeno. No, no, yo es que disfruto muchísimo del horizonte para arriba, lo que sea. Estrellas fugaces, auroras. Simplemente, por ejemplo, yo disfruto enormemente cuando hay un día despejado en el atardecer, que ves esos colores anaranjados y más pegado al horizonte está esa zona violácea. Sí. Pues, esa zona violácea es la sombra de la Tierra. Y nosotros lo que hacemos en el giro que tiene la Tierra es dirigirnos hacia allí. Y esa sombra violácea va subiendo y cuando nos envuelve de todo es que es de noche, porque hemos entrado ya por completo en el cono de sombra de la Tierra. Yo solo, al saber eso, pues ya con eso disfruto enormemente. Y eso pues se lo explico siempre al que tengo a mi lado. Y claro, la gente alucina en colores diciendo, ah, que eso es la sombra de la Tierra, sí. Y hacia allí nos dirigimos. Entonces, La verdad es que es fascinante. con Antes cualquier de cosa este, se puede disfrutar. sin duda. No, al hilo de lo que dices, para que cualquiera pueda disfrutar, has escrito otra obra que publicaste antes que esta, de la perspectiva gráfica llamada El Firmamento, con prismáticos desde la ciudad y desde el campo. Y esto creo que es un nombre muy apropiado para muchísima gente que estos días, de la pandemia, pero también ahora, se pregunta, ¿y yo cómo meto astronomía? ¿Qué hago? Cuando van a una agrupación o lo que sea, nos preguntan, me voy a comprar un telescopio, ¿qué necesito? Lo primero que le dicen es justamente, cómprese unos prismáticos. Efectivamente, sí. Ese es el consejo que yo también doy siempre. Yo siempre digo, mira, si tú no sabes conducir, ¿para qué te compras un Ferrari? Cómprate un patinete, luego una moto pequeña, una Vespino, un coche pequeño y ya cuando seas un experto y además tengas dinero, pues ya te comprarás el Ferrari. Lo ideal para observar al principio siempre son los prismáticos, ¿no? Como estos o otros más pequeños. ¿Por qué? Los prismáticos son mucho más intuitivos, es decir, lo que tú ves a través de los prismáticos tiene la misma orientación que tú ves a simple vista. Mientras que un telescopio te lo invierte izquierda a derecha o además arriba y abajo y hace que sea más difícil. Pero si el telescopio además está en una montura ecuatorial, no es izquierda, derecha, arriba, abajo, es que va en diagonal, además de eso, ¿no? Y eso hace que mucha gente tenga problemas. Pero sobre todo los telescopios, al tener mayor potencia, lo que tienen es un campo más pequeño que abarquen. Entonces, no consigue la gente encontrar nada por dos razones. Una, porque no sabe dónde están las cosas importantes para observar, y otra, porque aunque sea un planeta o la Luna, que son fáciles de encontrar, al tener el telescopio muy poco campo, pues muchas veces no consiguen
encontrar el objeto que quieren ver. Y eso causa mucha frustración y es el origen de que muchos telescopios acaben en los trasteros, lo cual es una pena. Mucho. Entonces yo prefiero siempre decir, empieza con unos prismáticos y además no tienen que ser caros. Yo este libro, El firmamento con prismáticos desde la ciudad, ¿vale? Sí. Lo escribí usando unos 10x50 que compré por 19,99 en un supermercado. O sea, nada de Swarovski, No, nada no, por no, el no. estilo. En el Lidl estaban allí de oferta, pum, esos. Y con esos me ha dado para escribir este libro, que son 260 páginas. Entonces, Perdóname. Con eso y con mucho trabajo. sí, efectivamente, lo que he hecho es disfrutar observándolos para poner aquí que se ve. Y lo que hago aquí es, primero, unas indicaciones de, bueno, pues los prismáticos, qué prismático debes de escoger, qué significan los numeritos que vienen en los prismáticos, ¿no? Del 10x50 o los grados que muchas veces vienen. Doy algunas recomendaciones básicas, como de, mira, abrígate de sobra y así no tienes que interrumpir la observación porque tiene frío. Guarda bien los prismáticos. Ahora, guarda bien los prismáticos, abrígate bien, búscate un sitio donde tengas un horizonte más o menos despejado. Y a partir de ahí explico el cielo según la época del año en la que uno se encuentra. De hecho, los colores que se ven en el lomo o aquí en las hojas, Sí, cada uno sí. es una época distinta, ¿no? El verde la primavera, el verano el naranja, el otoño es más en rojo, ¿no? La parte de gris es el hemisferio sur, que también lo incluyo. Aquí también incluyo las auroras, el sistema solar, los eclipses. Y siempre explico lo que estás viendo, porque un poco en compensación a que desde la ciudad, con la contaminación luminosa, con la contaminación atmosférica, se ven mucho peor los objetos. Pero si yo te cuento lo que estás viendo, podrás disfrutar un poquito más, porque conoces lo que estás observando, ¿no? Y luego, como complemento, hice este otro libro, que es El firmamento con prismáticos desde el campo, que estoy así, son 300 páginas. La filosofía es exactamente la misma, solo que aquí tengo muchos más objetos que se pueden ver, porque claro, desde el campo se ven muchas más cosas que desde la ciudad. Y no explico tanto lo que estás viendo como en el otro libro, de manera que ambos se complementan. Y estos libros, en dos centros culturales de Madrid, los están usando como libros de texto para los alumnos. Eso a mí me da la confianza de decir que el trabajo que he hecho lo puede entender cualquiera que está empezando en esto de la astronomía. Y me he encontrado algunos de esos alumnos y me han dicho que sí, que han podido encontrar las cosas en el cielo y observarlas, que es un poco lo que yo pretendo hacer con estos libros, ¿no? Evitar que la gente abandone el hobby porque no ve nada. Fascinante. La verdad es que me estás contando más la pasión con que lo cuentas. Es realmente agradable de escuchar, ¿no? Ese interés y además los libros que me has enseñado, una amiga común nuestra, una buena amiga común nuestra, los ha calificado como estupendos. Y yo no he tenido oportunidad de leerlos, pero solamente viendo el cariño con los que lo has editado, vamos a decir el lujo con el que están editados, eh, me ha parecido que son ejemplares realmente para tener y para atesorar. Sí, esa es la idea, ¿no? Que sean útiles, que estén bien hechos también en la presentación, que sean buenos al tacto, que se pueden llevar al campo para poder usarlos allí in situ o desde el parque desde donde se esté observando. Y es la idea que tengo, ¿no? De hacer un producto que sea asequible para la gente,
que pueda entender las cosas, que pueda encontrar las cosas, que pueda comprender lo que está viendo. Y siempre intento explicar, aquí tenemos un ejemplo cualquiera, siempre hay un mapa, una fotografía y luego Sí, sí. información sobre lo que se está viendo. Y una descripción del objeto basándose en mis propias observaciones, ¿no? Y la idea es esa, que la gente encuentre, que la gente conozca y que la gente, al observarlo, lo pueda disfrutar lo máximo posible. Este cuidado en la edición de estos libros, ¿dónde lo adquiriste? ¿Quizá en tu experiencia como colaborador en la revista de la agrupación, en Neomedia, o dónde lo descubriste? ¿Dónde adquiriste esta especie de sensibilidad para editar? Bueno, es una conjunción de varios factores. Yo al escribir en el Neomenia de la Agrupación Astronómica de Madrid, y sobre todo en la revista de astronomía, claro, he aprendido muchísimo a expresarme de una manera sencilla, que la gente pueda entender lo que yo estoy explicando, porque claro, no es lo mismo tener a alguien al lado y decir, mira, ahí arriba hay no sé qué, que decírselo en una hoja de papel. Y luego, afortunadamente, yo tengo bastantes libros, guías de astronomía, no solo en castellano, sino también en otros idiomas, guías americanas, inglesas, alemanas. Luego, por mi trabajo, antes yo viajaba por Europa y en el aeropuerto siempre pillaba alguna revista que veía, la de Ciel Espace de Francia, o en Alemania, que siempre hay 3 o 4 revistas. Y a base de ver lo que me gustó de un sitio y de otro, pues lo he ido cogiendo y seleccionando hasta crear este estilo mío propio. Ese es el Estilo camino que he propio, llevado. es el nombre. Muy bien. Uh-huh. Pero Alex, todo esto requiere mucho tiempo. ¿Cómo lo lleva tu familia? Bueno, lo llevan bien porque procuro que no afecte, ¿no? Por ejemplo, en este libro, la parte de la observación de cada uno de los objetos que hay aquí, pues la escribí intentando aprovechar huequecitos de 20, 40 minutos. Yo llevaba a mi hija a unas clases particulares y no había ni bar ni nada en toda la zona. Entonces yo, según ella entraba por la puerta, corría el asiento para atrás, sacaba el portátil encima del volante y esos 45 minutos estaban muy bien aprovechados. Y luego, pues a base de ratos relativamente cortos, de 15, 20, 30 minutos, por la noche cuando están todos acostados, venga, le meto otra horita. Y a base de pequeños ratos como estos, muchos pequeños ratos, pues voy pudiendo hacer todas las cosas. Bueno, me han contado también me han contado que tu familia no solamente te apoya, sino que te sigue. Te sigue a congresos, te sigue a observaciones. Pero no solamente eso, sino que has conseguido además de que otros compañeros de Agrupación Astronómica de Madrid te sigan en tus escapadas a Cuenca. O sea, has conseguido movilizar a la gente. Sí, 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 efectivamente. La familia, cuando propongo ir a ver una eclipse total de sol, dice que sí, Hombre, que se vienen. Además, lo bonito de esto es que cada vez pilla en otra zona del mundo, con lo cual siempre aprovechamos para visitar y estar con la familia en China, Estados Unidos, en Chile, y ha sido precioso. Y a la hora de salir a observar, tenemos ahí un grupo de gente que, bueno, pues se vienen allí a mi casa al observatorio y estamos ahí disfrutando con unos enanos. Yo pongo el terreno, el observatorio, el telescopio y ellos se traen un poco de jamón o cosas ricas que tengan por ahí wow. y disfrutamos como unos enanos. Y la noche oscura. Oye, a ver si vas a montar al final un negocio de estos de astroturismo que está tan en boga. ¿Te haría ilusión? ¿Te gustaría montar una vivienda rural, un negocio de astroturismo? Sí, me encantaría. Lo que pasa es que yo no le puedo dedicar el tiempo que requiere eso. Ahora no, evidentemente. Sin embargo, sí que tengo una idea en la cabeza y es en el pueblo donde estoy yo no hay nada,
pero en el pueblo contiguo sí que hay casas rurales. Y estoy barruntando la idea de, en otra parcela contigua a la que tengo yo, asfaltarlo, poner una caseta donde puedas meter sillas y una mesa, unos aseos o algo así, y con esta casa rural tener grupos a los que luego llevas allí a observar, ¿no? Primero les das una charlita en la casa rural y luego les llevas a la observación. Podría ser Eso es chulo. una de las cosas que tengo en mente, no sé cuándo lo podré hacer. Antes que eso, respecto al turismo rural, mi primera prioridad es ayudar a la gente de La Palma. Sabemos todos lo que está pasando allí. Allí hay casas rurales que se dedican o se dedicaban a la astronomía. Y cuando me dieron ahora en el último congreso el premio de la divulgación astronómica de la FAE, de la Federación Asociación Astronómica de España, me dieron un cheque para comprar en AstroShop, que era el patrocinador, y yo dije que iba a donar ese importe para que la casa rural que hubiese sido engullida por la lava o la gente que se dedicaba a hacer esos paseos astronómicos y que había perdido su equipo, que por lo menos con eso pudiesen empezar, ¿no? Con el dinero que hay ahí, pues por lo menos puedes comprar un equipo como este, los prismáticos, un trípode y un puntero láser, que con eso ya por lo menos puedes empezar otra vez a trabajar, ¿no? Esa es mi primera prioridad, que todavía no le puedo dedicar el tiempo suficiente. Y luego, otra cosa que tengo en mente y que por la pandemia se canceló, pero lo vamos a retomar probablemente el verano que viene, con la Sociedad Malagueña de Astronomía, es ir a un descampado con un grupo grande de gente en el que la gente se lleva sus telescopios y prismáticos y yo hago de guía turístico. Entonces, pues tenemos una explanada con un montón de gente y yo voy explicando las cosas. Al principio empezaría por algo sencillo, intentando empezar desde el nivel más básico y desde ese nivel básico ir luego subiendo, ¿no? Al principio los muy expertos se aburrirán y al final los muy novatos se aburrirán, pero entre medias podré llevar a todo el mundo a conocer, ¿no? Pues las constelaciones, la mitología y luego los objetos en función de la profundidad. Y esas son las ideas que estoy ahora mismo manejando. Pero No, muy bien. no porque tienes que estar allí permanentemente y eso es algo que por mi profesión no puedo hacer. Cuando me jubile, quizá. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Además, entiendo que cada uno tendrá sus propios medios, sus prismáticos o lo que sea, para, para que tú seas el guía. Con un puntero láser les vas guiando por las diferentes regiones del cielo y les dices qué han de ver ahí si ponen suficiente atención. Porque Sí, tú sí, sabes que el eso, problema que tenemos, y es un problema que tú creo que has intentado o intentas combatir, porque hemos hablado varias veces sobre eso a lo largo de la charla de hoy, es la prisa, es la urgencia, esto es la gente. El hecho de decir, miro, ya lo he visto, me voy. Me parece que por todo el mío se intenta retener a la gente dentro del hobby, que vean un poco más profundamente, que reflexionen sobre lo que ven. Me da la impresión de que tu objetivo es siempre mantener a la gente en el hobby, es decir, eh, eh, que no se conformen con lo primero que ven, efectivamente. que ven. Sí, que deja el ojo pegado al ocular, porque así se te va a acostumbrar a la luz que te llega, vas a ver más cosas de lo que estás observando. Además, pues mueve un poquito el objeto o mueve la mirada por el campo y gracias a eso la gente ve mucho más de lo que hay, que si solo mira un momentito, dice, ay, qué bonito y ya está. Yo siempre digo, ponte en una postura cómoda, que tú estés cómodo y observa varios minutos, que verás cómo ves mucho más. Y efectivamente es así. Alex, si alguien os escucha durante esta charla de hoy, le parecerá una charla normal, correcta, etcétera, pero es posible que alguna persona que nos escuche haya hecho en falta que no hemos hablado en ningún momento de cámaras fotográficas, ni de sensores, ni de CEMOS, ni de CDs, no hemos hablado de nada electrónica.
Al principio efectivamente. has mencionado el go-to, pero después ya nos hemos olvidado y hemos hablado una y otra vez de la observación, la contemplación, del gozo de observar a ojo desnudo o con un telescopio pequeño, porque además ni siquiera nos estás exigiendo grandes medios, telescopios de medio metro, estás hablando todo el rato de medios que están al alcance prácticamente de cualquiera. Sí, esa es la idea. Yo tengo un C14 y disfruto mucho con él, pero con este de aquí, que es un 90, o con estos prismáticos de aquí, disfruto igualmente. No, no hacen falta grandes cosas para poder disfrutar. Simplemente con asomar tu curiosidad, con asomar tus ganas por el ocular y ver otros mundos, eso ya es una gozada. Si tú observas, por ejemplo, la constelación de Orión a simple vista y sabes que esto va a salir ahora publicado en la revista Astronomía de enero, me parece que todas las estrellas o casi todas las estrellas de la constelación se han formado en distintas etapas y que están todas relacionadas y que además si tú miras en el cinturón de Orión con los prismáticos ves una S de estrellas más chiquititas, que es un cúmulo, todas estas son estrellas hermanas, y además pues te fijas un poco más abajo que hay una cosita en punta de flecha que la estrella de en medio brilla mucho, que es Sigma Orionis, y que en realidad son seis, y que eso ilumina la parte brillante de la cabeza de caballo, y todo eso, pues claro, se disfruta muchísimo y no hacen falta grandes medios. Esa es la idea. Luego ya ¿No? si uno tiene un telescopio enorme, pues disfrutará más porque verá más cosas. Si tienes un telescopio de medio metro más, pues podrás ver cosas en colores, no solo el color típico verdoso, sino que podrás ver los colores que tiene la propia nebulosa de Orión. Y luego si ya queremos rizar el rizo, pues tenemos a los fotógrafos, ¿no? Que se distinguen muy bien cuáles son los astrofotógrafos. El observador mira para arriba y el astrofotógrafo mira para abajo, a la pantalla. Y además, Oye, ese comentario suena un poquito cínico o irónico como mínimo. no, porque a ver, los astrofotógrafos se distinguen también de oídas, ¿no? Porque son el que va jugando en arameo porque se le ha olvidado un cable o no le funciona esto, se le ha quedado colgado el ordenador. La astrofotografía es muy sacrificada porque tienes que estar allí una hora montando, que esté todo perfecto, que funcione todo. Es compleja porque tienes distintos medios, tienes el programa de seguimiento, tienes el programa del ordenador de la captura y luego pues yo he hecho fotografía astronómica y luego los resultados son maravillosos. O sea, las fotos que hoy en día podemos hacer en solo unos minutos yo para mí son comparables a las que hacía David Malin en los 80 y 90 con los telescopios profesionales, que era una cosa alucinante lo que hacía este señor, y hoy en día es que lo haces tú. Sí, 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 sí. Lo haces tú, eres capaz de hacerlo tú. Es Sí, increíble, sí. ¿no? Y cómo ha cambiado la cosa, porque yo hacía astrofotografía con equipos de otros, porque en aquella era un adolescente, y estábamos allí 2 horas con el ojo concentrado en el retículo iluminado y girando los mandos de la montura durante 2 horas que terminabas y le tenías que pedir al compañero que te enderezase porque te habías quedado. Y luego llevabas ese carrete a un laboratorio de confianza y mira, hazme el revelado, fue un minuto, pero no hagas nada más. Y te ibas con la lupa a ver los negativos. Uy, esta me ha salido esta movida. Esta, ay, está mal. Esta de aquí, de esta, hazme el positivado. Y sacabas algo que, bueno, que estaba muy bien para aquella época, podías estar orgulloso, pero hoy en día, con los medios que hay, que en 2 minutos de exposición sacas de todo, pues claro, es maravilloso. La astrofotografía es muy sacrificada, pero es muy maravillosa en el resultado, ¿no? Pero la astrofotografía tiene como objetivo, muchas veces, no siempre, tiene como objetivo el halago ajeno, el like. Mientras que la observación visual da la impresión de que es más bien una experiencia religiosa, ¿no? Una experiencia propia, una experiencia personal. Sí, sí, efectivamente, coincido contigo.
la observación astronómica es para uno mismo, va aprendiendo, va disfrutando, ¿por qué no? Va apuntando, que es lo que yo he hecho siempre. Bueno, hoy en día grabo, pero vamos, siempre registro lo que veo y comparándolo con lo que habías apuntado hace años, pues puedes ver tu propia evolución como observador, pero sobre todo es algo para ti, para uno mismo. Como yo digo, yo soy un egoísta de los fotones de por allí, yo los quiero para mis propias retinas. Y la fotografía, yo la fotografía que hago es la que uso como apoyo para los libros míos, ¿no? No tengo un objetivo ligeramente diferente, porque lo que yo pretendo sacar es una nebulosa que se ve en una página en un tamaño pequeño, que es una ayuda para un objeto que estoy intentando explicar. Lo que hacen muchos astrofotógrafos es sacar unas fotos que van a ir a un tamaño mucho más grande y le dedican numerosísimas horas al procesado, a sacar este detalle, el otro, intentando gustarse, pues qué bien me ha quedado, y ahora lo publico. Y luego, pues, oye, que compartan que les ha gustado conmigo, ¿no? Y eso, pues, hombre, también está muy bien. Mientras disfrutes con la astronomía, qué más da como sea. Muy bien. La verdad es que la perspectiva que nos estás dando es una perspectiva, yo creo que nos oxigena, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos como prisioneros de la tecnología. Muchos astrónomos aficionados llegan a este mundo de astronomía aficionada preguntándonos qué equipo necesito, cuántas cosas he de comprar. Se sacan un papel y un lápiz y empiezan a apuntarse, como has dicho tú antes, una cámara de seguimiento, una cámara de esto, un trípode motorizado y una montura motorizada. Y da la impresión de que les atrae más la tecnología que hay detrás, la tecnología, el reto tecnológico que representa la fotografía, que el propio objeto que van a ver a través del ocular. Se da la impresión de que estamos ante un reto tecnológico más que una contemplación Sí, de la naturaleza, que no es más que eso, es contemplar y entender la naturaleza. sí, Así sí, como a sí. veces contemplamos un pájaro. Vamos un poco hacia eso, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota que contó Ángel Gómez cuando estaba trabajando de astrónomo de soporte en el Astrofísico de Canarias, que vino un señor con un tacotítulos así, que llevaba estudiando la gran nebulosa de Orión desde hace mucho tiempo, y estaban los dos allí mirando las pantallas del observatorio, ¿no? Astrofísico, y decía este hombre, yo que llevo estudiando esto 20 años, joder, cómo me gustaría saber dónde está. Y claro, Ángel le miró así de arriba abajo y dijo, ven conmigo. Se salieron por las escaleras a la parte exterior de la cúpula, a la barandilla esa que suelen tener de Sí, mantenimiento, sí, sí. y dijo, mira, ¿ves esas cuatro que hay ahí que forman un rectángulo? Sí. ¿Ves esas tres que hay así? ¿Ves otras tres así que las medio borrosas? Sí. Eso es lo que llevas tú estudiando 20 años. Entonces, cuando alguien pregunta qué necesito, yo siempre prefiero decir, mira, te compras unos prismáticos y te pones a ver el cielo. A ser posible, apúntate a una asociación astronómica que tengas cerca, porque allí va a haber gente que te enseñe el cielo, que te enseñe a observar, que salga contigo. Nosotros en la agrupación astronómica de Madrid tenemos un grupo llamado IO, que es iniciación a la observación. Es decir, los socios que quieren dar un cursillo de iniciación, que al contrario de los cursos que dan, por ejemplo, en el planetario, no te decimos cómo son las estrellas, sino te decimos cómo se observan, y se va con ellos al campo. Y llévate tu telescopio, que te enseñamos a manejarlo. Te enseñamos a montarlo y a manejarlo. Y cuando terminan el curso, pues muchas veces se quedan así como, y ahora no sé qué hacer. Pues para eso se montó ese otro grupo, el IO, Iniciación a la Observación, y es eso, salir al campo con la gente nueva y enseñarles el cielo, resolverles sus dudas con el telescopio, enseñarles técnicas de observación. Y si su equipo son los prismáticos, los prismáticos. Si su equipo es un Dobson, un Dobson. Si su equipo es una montura ecuatorial, la montura ecuatorial. Y luego ya sí, puedes iniciarte en la astrofotografía, que para eso también damos cursos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la astrofotografía, al menos ha sido así mi caso y estoy muy contento,
debe ser una especie de los últimos pasos que haces. Primero observa el cielo, aprende un poquito, aprende a encontrar las cosas sin el go-to, porque si una noche se te acaban las pilas, ¿qué? Entonces, si tú sabes buscar las cosas, pues nada, apagas el telescopio, aflojas los frenos y buscas a mano. A mí me pasó en una observación pública que hicimos, se fue la luz y todos, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, nada, aflojé los frenos de los ejes y venga, pum, un objeto y otro y otro y otro, precisamente porque yo empecé en la astronomía antes de que llegase toda esta tecnología. Y entonces, sal a observar con alguien, que además así haces amigos. Y cuando has observado y ya conoces un poco y todo eso, si quieres, métete la fotografía. Puedes empezar a hacer fotografía de la luna, con el telescopio este pequeño que tengo aquí detrás y un adaptador de 2 ejes que pones en el ocular, pues puedes ponerte una cámara de estas digitales o puedes ponerte tu móvil y hacerte fotos de los cráteres. Pues, fotos de una cadena montañosa en la luna. Lo haces en días distintos y ves cómo evoluciona la sombra. Puedes hacer fotos de planetas. Entonces, y luego ya, si quieres meterte en cielo profundo, pues puedes hacerlo. Puedes empezar por cúmulos globulares, que son muy agradecidos, cúmulos abiertos, que no requieren filtros, y luego ya, si ves que dominas lo del seguimiento y cosas de esas, pues ya te puedes meter a dar otro paso más, ¿no? Pero en esta fotografía quizá no deberían ser los primeros pasos, sino un poco más adelante. Esa es por lo menos mi opinión. Alex Mendiragoitia, es un placer escucharte y nos has dado un montón de consejos buenos. Algunos, evidentemente, ya los hemos escuchado otras veces, pero yo creo que tú los has reunido todos, los has colocado en orden, has hecho eso que haces también en tus libros, que es sintetizar lo que existe y enfocarlo de otra forma, que ha sido una charla muy amena, muy interesante, que te agradezco de corazón. Y espero que sea la primera de otras muchas que tengamos oportunidad de hacer. Sí, señor, por supuesto, muchísimas gracias. Cuenta conmigo, claro que sí. Y ha sido un auténtico placer, una gozada estar aquí charlando. Muchas gracias. Alex, ahora esta charla queda grabada. Después la subimos a YouTube para que la pueda consultar quien quiera que tenga interés más adelante en el futuro. Y contigo quedamos emplazados a hacernos con ejemplares de tus libros, sí señor. Tenemos una biblioteca que estamos intentando montar en Cosmos con muchos libros y estamos intentando renovarla con material de calidad como el que tú nos has enseñado hoy. Vamos, nos has enseñado un par de ejemplares que yo creo que no pueden faltar en la biblioteca de ningún aficionado a la astronomía, al menos de habla hispana. Así que vamos a estar en contacto. Sí, señor, me pasé la dirección y os mando los ejemplares firmados, claro que sí. Fantástico. Pues nada más, muchas gracias y un abrazo desde Cosmos Mataros de Barcelona. Otro muy fuerte para vosotros de Madrid. Adiós. Gracias.